Ejercicio número 1. Se deja caer una manzana desde la altura de 20 metros sobre el piso y debemos resolver. Punto A. ¿Cuánto tiempo le toma en llegar al piso? B. ¿Qué velocidad tiene al momento de tocar al suelo? Bueno, entonces para iniciar la solución a este ejercicio vamos primero que todo a esquematizar el ejercicio. Aquí vamos a suponer que se deja caer la manzana desde una azotea de un edificio, bueno, de un acantilado, y aquel ejercicio, la temática de ejercicio libre, se deja caer, significa que vamos a tener una velocidad inicial de 0 y como vamos a poner un punto de referencia arriba de la azotea, pues a esta Y la hemos denominado que la altura es menos 20 metros. Esto significa que es una cantidad vectorial que tiene dirección. Este menos 20 solamente que nos diga que es una cantidad negativa, que es por debajo, digamos, de la azotea del edificio. Bueno, entonces, ¿qué datos iniciales tenemos? Tenemos una velocidad inicial de 0 metros por segundo, tenemos una distancia de menos 20 metros y tenemos una gravedad de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué debemos resolver? ¿Qué debemos encontrar? El tiempo que demora en caer y la velocidad final, pues es una velocidad que está justo antes de acá de chocar con la tierra. Esta manzana lleva una velocidad, vamos a descubrir cuál es esa velocidad. Y para resolver, pues vamos a tomar la ecuación fundamental de caída libre que les expliqué en el video pasado, la ecuación número 1, que nos dice que la distancia en y es igual a una distancia inicial más la velocidad inicial en y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Vamos a reemplazar en esta ecuación, entonces ya les dije que de acuerdo a mi punto de referencia y lo tomamos negativo, entonces sería menos 20 metros. La distancia inicial es 0, no tenemos aquí distancia inicial, velocidad inicial también es 0, o sea que toda esta cantidad acá se cancela porque es 0, más un medio de menos 9,8 metros, la gravedad la reemplazamos con negativo y por el tiempo al cuadrado. Simplificamos, entonces acá nos queda menos 20 igual y acá un medio por menos 9,8 pues me da menos 4,9. Aquí tenemos la t, lo que hacemos es despejar, pasamos esta cantidad a dividir y acá lo tenemos 20 dividido 4,9. Acá se me olvidó decir que como tenemos negativo a este lado y tenemos negativo, pues podemos cancelar los negativos y aquí se puede cancelar este metros con este metros y este segundos al cuadrado sube acá arriba y haciendo la operación de 20 dividido 4,9 pues me da que es 4,08 segundos al cuadrado igual a t al cuadrado. Entonces este cuadrado se me va con el radical y lo mismo este t cuadrado se me va con el radical y le saco raíz cuadrada 4,08 y el tiempo que demora en caer la manzana es de una altura de menos 20 metros es de 2,02 segundos. El ejercicio número 2 vamos a utilizar la ecuación también fundamental número 2 que nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. La velocidad inicial, reemplazando, sabemos que la velocidad inicial es 0, menos la gravedad 9,8 metros sobre segundo cuadrado y el tiempo que lo acabé de hallar en el ejercicio anterior, 2,02 segundos. Haciendo los cálculos, eliminamos este cuadrado de segundo con este segundo de acá y menos 9,8 por 2,02 pues me da menos 19,8 metros sobre segundo. Esta velocidad pues es un instante de que la manzana toque el piso y este menos me indica que la velocidad va hacia abajo. Esto es todo por este video. Revisa cada una de las operaciones, revisa ahí detalladamente el ejercicio. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, déjalo abajo en la caja de comentarios. Suscríbete a mi canal para recibir más videos relacionados con los temas de física y especialmente en este tema que estamos resolviendo sobre caída libre. Nos vemos en un próximo video.